Bueno, desde que somos muy jovencitas recordamos a nuestras madres que nos prevenían de todo. Cada vez que salíamos y cuando nosotras somos madres y tenemos hijas mujeres, pues hacemos lo mismo. Si salís de la universidad temprano, llamame, decime por dónde vas, no te vayas por calles solas, por favor avísame, o nos topamos en tal lado. Es increíble, pero uno siempre tiene esa sensación con los hijos y sobre todo con las hijas. Bueno, y es que hablamos de esto porque cuando hablamos de las cifras de abusos, sobre todo en niñas menores de 13 años, Sarela Villanueva nos recuerda y arroja números, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que verdaderamente nos crispan los nervios, porque habla de que el Poder Judicial reporta cada año, óiganlo, 500 casos de niñas, como decía, menores de 13 años, víctimas de abuso sexual. Y precisamente vamos a abordar este tema con nuestro querido amigo, el licenciado Belisario Solano. Belisario, como siempre, un placer tenerte en casa. No, muchas gracias, un gusto saludarles. No, un gusto tenerlo acá. Iniciemos. Sí, porque uno se asusta. Y uno dice, ¿cómo le ayuda usted como papá, como mamá, a una niña? Porque no anualmente de menores abusadas. Les voy a parar el pelo un poquito más. Resulta que esa estadística todavía se puede agravar si lo vemos desde otra perspectiva. Los datos que nosotros tenemos por acá es que 17.500 casos se denuncian de abusos, de delitos sexuales en este país por año. 17.500 casos de delitos sexuales. 50 diario. 1.650 casos corresponden a casos de violación y el 60% de las víctimas son niños y niñas y adolescentes. El 60%, y ahí, que es lo que arrojan que salen los 500, de los 500 casos, correcto. para que vean la magnitud del problema que nosotros podemos tener. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar mucho en el tema de prevención, El Poder Judicial lo que hizo recientemente fue anunciar que va a extender a nivel nacional un programa de prevención, pero o más bien de atención a las víctimas de delitos sexuales, ya cuando el hecho se da. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque se ha venido experimentando en San José, en Cartago, Guanacaste y otra provincia, creo que Limón, este programa de integración multidisciplinario, interdisciplinario, donde a la hora de que ocurra un delito, la víctima durante las primeras 72 horas puede ser atendida de manera integral. No solamente va al OIJ de denuncia, ahí mismo llega el fiscal, ahí mismo debería llegar el psicólogo, el médico forense, se le hace la valoración, la entrevista de trabajo social si es del caso y eventualmente se le remite a la Caja del Seguro Social ya para poder aplicar, qué sé yo, los retrovirales o darle la pastilla de emergencia, etcétera. Hay que hacer todo un proceso integral y esas 72 horas son fundamentales. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque la víctima posiblemente podría tener en uña residuos de ADN del agresor que son fundamentales tomarlos en el acto, ¿verdad? Las muestras que quedan en el cuerpo de la víctima con respecto a la acción de defensa que haya podido ejercer, ¿verdad? Eso es importantísimo para el resto de la investigación. Pero esas primeras 72 horas son fundamentales para poder recabar la mayor cantidad de elementos probatorios que pueden dar con un caso exitoso o con un caso que fracase luego en juicio. ¿Por qué? Bueno, porque un solo filamento, un solo cabello que pueda eventualmente rescatarse del cuerpo de la víctima que corresponde al agresor puede ser la prueba suficiente para poder condenar y mandar a la cárcel a un delincuente de estos que andan y que pululan en las calles. Canalla. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con nuestro compañero Sergio, que también nos tiene algunos casos. Sergio, buenos días. Así es, Vicente, estamos en vivo desde una calle en Alajuela que parece una calle muy tranquila. Sin embargo, aquí por poco abusan de la hija de doña Leticia. Doña Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con su caso. Muchísimas gracias, Sergio. Es un placer para mí compartir esta historia y al mismo tiempo advertirle, ¿verdad?, a las madres, a las jovencitas y a las autoridades también que tomen cartas en el asunto, ya que yo viví una situación muy difícil con mi hija. Tengo una hija que está en 10º del colegio. En una ocasión ella saliendo del colegio, yo no pude ese día pasar por ella y ella venía por una calle solitaria. ¿Es esta calle en la que estamos hoy? Es esta calle precisamente y ella salió solita, ¿verdad? Porque a mí se me hizo difícil, yo soy contadora y ese día tenía mucho trabajo. Ella venía caminando por la calle y me dijo que
que un tipo venía detrás de ella y gritándole un montón de cochinadas, de obscenidades, diciéndole rica, me la como toda. Bueno, usted podrá imaginarse todas las barbaridades que le dijo ese tipo. Ella prosiguió caminando y me contó que de repente el tipo se le lanzó encima y le tocó un seno. Es en este punto, ¿verdad? Exactamente, podamos caminar por aquí, doña Leticia. Es en este punto, exactamente, y ella me decía a mi mami, dice, yo me agarraba de las verjas, dice, porque yo sentía que el tipo me iba a violar, dice. Disculpe, Sergio, es que es bastante difícil para mí contar esta historia, pero... ¿Qué hace usted en el momento donde su hija la llama, doña Leticia? Yo ese día, para variar, no tenía dinero efectivo, ¿verdad? Y yo tomé un taxi, no pensé en ese momento si tenía o no dinero, solamente, bueno, ese ángel apareció en el camino, me trajo para ver dónde estaba mi hija, ¿verdad? Mi hija, yo la encuentro, ¿verdad? En una situación traumática, se agarraba de las verjas, estaba agarrada de las verjas. Ella dice, mami, yo me agachaba, dice, yo gritaba como una loca, dice, para ver si la gente me ayudaba, pero nadie salía, dice, era un supermercado de unos chinos que estaba ahí cerca. Yo gritaba y gritaba, pero nadie me ayudaba. Y el tipo la toqueteó toda. Cuando yo llegué con el taxista, ¿verdad? Que es un ángel que Dios puso en mi camino, yo la encontré con la blusa abierta. Bueno, un estado de crisis terrible. El señor hasta agarró un palo que tenía ahí en el taxi para buscar al tipo, pero nunca dimos con él. ¿Usted sí sabe quién es ese tipo? Sí, claro, yo lo conozco a él. Él es de la comunidad, a él le dicen Tito Loco. Y imagínense ustedes, ¿verdad? Estar viendo a ese tipo, o sea, ya mi hija, yo definitivamente, ella viaja en buseta, ya uno no sale a la calle con desconfianza, con miedo de que le suceda algo similar. Pero, doña Leticia, ustedes pusieron la denuncia por esa situación, ¿qué le dicen las autoridades en ese momento? Pusimos la denuncia, pero es difícil, porque no hay pruebas, la gente no quiere declarar, la gente no quiere meterse en nada, porque para ellos eso es un enredo en el que no se quieren meter, ¿verdad? Ellos no quieren involucrarse en algo así, entonces, aunque sucedió, aunque lo vieron, aunque lo conocemos, estoy atada de manos porque lo que ocupo son testigos y la gente no quiere declarar. Usted me dice que la imagen es impactante, donde ve a su hija, es en este punto, ¿verdad? Exactamente. En este punto, ella estaba en esta posición así, pegando gritos y golpeando el portón, pidiendo auxilio, pero la gente no salía, la gente no le ayudaba. Ella tuvo que salir en carrera y buscar ayuda, huir del tipo. ¿Cómo ha cambiado la vida de esa muchachita desde ese momento? Estamos hablando de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia hablaba de que son 500 niñas violadas, eso es una cifra increíble, y la vida de su hija cambió, está entre esas 500 niñas. Totalmente cambió, mi hija se volvió una niña retraída, tímida, insegura, ya no es la misma que era antes, no quiere salir. La tengo con un psicólogo porque ella no ha superado esta crisis. ¿Qué le dice usted a su hija ahora? ¿Qué cuidados tiene, por ejemplo, al caminar por una calle como estas, que parece una calle tranquila? No, definitivamente la vida nuestra cambió. Mi hija no viaja sola, como le repito, yo le pago la buseta, que la lleve, que la traiga. Yo voy por ella si tiene que ir a algún sitio donde alguna compañera estudiar o voy en taxi, la recojo. Mi hija ya, la vida de ella cambió totalmente, ella no es la misma. Yo quiero que examinemos esta calle donde estamos para que la gente vea que es un lugar tranquilo. Antes le decían a uno, si ve un viejillo caminando, téngale cuidado, pero esto parece un lugar tranquilo, un montón de locales comerciales. ¿Cómo es posible que la gente no ayudara a su hija ese día, doña Leticia? La gente tiene miedo, pienso yo, Sergio, porque la gente ahora es sin escrúpulos. Ellos matan a sangre fría, no les importa la vida de nadie. Y yo pienso que la gente tiene miedo a represalias. Ellos no quieren testificar a favor de nadie por miedo, por miedo. Doña Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con su caso. Vamos a ver cómo le podemos ayudar a madres como usted, pero también otras madres que nos están viendo en este momento. Compañeros, regreso con ustedes desde la Casa de Giros y continuamos con esta entrevista con el licenciado Belisario Solano. Adelante.
Así es, Sergio, muchísimas gracias, de verdad, verdad. Y luego de escuchar el testimonio de doña Leticia, don Belisario, lo que queda es indignación y hasta un poco de cólera, ¿no? Porque uno dice, ¿hasta dónde suelto a mi hija? ¿Qué libertad le puedo dar para que vaya al colegio, a la universidad o a la escuela, ¿no? Ahora, en este caso en particular, conocen a la persona. Hay dos cosas que diferenciar acá. Uno es todo el concepto de prevención que hablaban ustedes al principio, ahora que tenemos los celulares, que tenemos los mensajes de texto, el WhatsApp. Entonces, esa comunicación entre madre o padre, hijo, hija, es fundamental para saber a dónde viene, dónde estás, en cuántos minutos llego a casa. Ajá. No es que yo estoy interviniendo en la vida de mi hijo o de mi hija, es que estoy pensando en tu seguridad. Exacto. Y entonces, a partir de ahí, se establece ese canal de comunicación que puede hacer prever una situación de este tipo, máximo cuando se sabe que una calle es solitaria o que hay un peligro latente ahí. Y lo otro es lo que pasa en este caso, que es una lástima, ¿verdad? Que es la poca confianza en el sistema. Y además el gran temor a romper el silencio. Si esta niña pudiera ser abordada por este equipo interdisciplinario de la Corte y va y recibe la ayuda en esas primeras 72 horas o casi en forma inmediata, se sabe quién es, se puede detener. Entonces, fácilmente... Sin testigos. Sí, no hay ningún problema, sí, es que ella, puede haber prueba científica. Hay confusión en ella, porque la mamá decía, estoy de manos atadas. No sí, que nadie quiere declarar, decía que nadie quiere. No hay testigos, que ella sabe quién es, que lo ve a diario. Entonces hay que desatar esas manos y qué es lo que tiene que hacer, Belisario. Por eso es que es importante que la señora y la gente que nos ve conozca cuáles son sus derechos y cuál es la oportunidad que nosotros tenemos. En un caso como este, donde se sabe quién es la persona que es el atacante, el agresor sexual, ahí, justo en el momento, es cuando debió haberse llamado a la policía, ahí, la señora haberse quedado ahí, y esta niña de inmediato tuvo que haber sido abordada por este equipo interdisciplinario de la Corte. En ese momento, la entrevista es fundamental, la entrevista con el psicólogo forense, para efectos de determinar si ella ha sido porta, digamos, o es portadora de todos aquellos elementos que permitan concluir que estamos en presencia de una víctima de abuso sexual. ¿Okay? No estamos diciendo quién la abusó, estamos diciendo que ella sí es víctima, ¿okay? Y se presenta como tal. En segundo lugar, el examen médico minucioso que le puede hacer, en este caso el médico forense. ¿Por qué? Bueno, porque en toda esa actitud de defensa que ella hizo, perfectamente pudo haber dejado adherido a su cuerpo algún cabello del tipo este. Y con solamente ese pelito ahí, ese cabellito ahí insignificante, puede ser el elemento suficiente para mandarlo a la cárcel o para condenarlo. Claro. O posiblemente le arañó y en el momento en que la arañó dejó algún material donde se pueda extraer el ADN correspondiente de esa persona. Pero eso hay que hacerlo en forma inmediata, ojalá, ¿verdad? Donde no se haya lavado, donde no se haya bañado a la víctima, donde se tengan todos los elementos o la escena del crimen totalmente protegida y con una custodia de la prueba que permita armar un caso. Ahora, ¿qué pasa, Belisario, si no se hizo de esta manera, que es el llamado que estamos haciendo por si en desgracia nos toca vivir una situación que Dios quiera y no? Pero en el caso de ella, que ya pasaron días, que tiene claro quién es, ¿qué pruebas? Porque al final es mi relato contra el señor, si es que la lo palabra llaman, de ella contra entonces, el palabra. ¿cómo puede ella denunciarlo? En delitos sexuales, los jueces de la República o los tribunales penales han sido muy amplios con respecto a este tema, en donde precisamente ocurren en la soledad de una calle. Sí, claro. Entonces los criterios de la sana crítica, del buen entender, la valoración que hace la víctima, el relato que hace la víctima ante los jueces en ese momento, el comportamiento mismo o la reacción que el mismo agresor pueda tener, pueden ser suficientes para que un tribunal pueda condenar. Hay casos en los cuales solamente la confesión o la declaración rendida por esa víctima ha dado suficientes elementos para llegar al nivel de certeza y decir, este hecho sucedió y efectivamente esta es la persona que lo cometió y por lo tanto lo puedo condenar. Entonces, de tal manera que recordemos que en este tipo de delitos se da el anonimato, se da en las sombras de la noche, se da en la oscuridad, se da donde precisamente no existen testigos, no hay pruebas. Ahora, si aquí hubiese, por ejemplo, en el restaurante, en el supermercado chino, tal vez alguna cámara de video que eventualmente pudiera grabado el evento, ¿no? Ajá, si anteriormente a la llegada o al sitio hay alguna cámara
en alguna casa que haya reportado el individuo caminando en esa dirección. Todos estos son elementos que pueden perfectamente ayudar a un proceso de investigación y armar un caso. Pero, por ejemplo, la mamá decía, yo me lo topo, yo sé quién es, yo puedo llegar exactamente y decir, aquí está el tipejo está ahí al frente, está en X pulpería, vengan por él. ¿Puedo hacer eso? Aún así, a ver, sabiendo el nombre y los dos apellidos, va y lo denuncia sin ningún problema. Ni siquiera tener que verlo. No, mire, el señor fulano de tal que vive a 300 metros de mi casa fue el que abusó de mi hija el día tal y tal y tal. Y en caso que no y ahí sepamos, se inicia el proceso de investigación. En caso que no sepamos el nombre y apellido, pero lo vemos, podemos hacerlo así igual. Exacto. Ahí se hace la denuncia diferente. En el caso que usted tenga los apellidos y los nombres, va directo a la fiscalía. En el caso de que no tenga usted los nombres y apellidos, va directo al organismo de investigación judicial. Aquí es vital que la niña ponga la denuncia, es vital que la madre ponga la denuncia y tenerlo ahí como un antecedente, porque tal vez en este no cae, pero en la próxima víctima puede caer. Si hay algún testigo, pero ella decía, hubo testigos, pero nadie quiere, todo el mundo tiene miedo. ¿Alguien puede testificar de manera confidencial, Belisario, o no? Sí. En esto el organismo de investigación judicial puede elaborar todo un proceso para recabar ciertas pruebas, ciertos elementos probatorios que le permitan al caso. Aquí el punto es ese, poder denunciar, poder confiar en el sistema judicial y saber que el sistema judicial le va a brindar a las víctimas y a los testigos un mecanismo de protección para poder garantizar el éxito de un caso. Hay un programa especial de víctimas y testigos y además está este programa de prevención, ¿verdad?, de atención a la víctima que les permite conjuntarse para poder garantizar el éxito en un proceso penal contra un delincuente como este. Y evitar que un tipo así vuelva a repetir algo. Es que no pueden estar en la calle. Vamos con nuestro compañero Sergio, que tiene otro caso. Vamos a ver. Continuamos con otro caso, Vicente, y es que muchas veces los muchachos le piden permiso a sus papás para irse a quedar donde un compañero. A veces hay cierta desconfianza. Sin embargo, en este caso, los papás de Susan no tuvieron esa desconfianza, asegura ella, y eso terminó en un abuso para esta muchacha, quien hoy tiene 20, pero a sus 17 vive una situación terrible. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Susan. Sí, buenos días. Bueno, yo pasé un caso de abuso a mis 17 años en la casa de mi mejor amiga. Yo solía pedirle permiso a mis papás para quedarme donde ella porque estudiábamos en San Pedro y no podía regresar hasta la casa muy tarde, entonces yo le decía a mis papás que me dieran permiso de quedarme y yo regresaba en la tarde o en la mañana. Pasa que un día me quedo después de exámenes y yo me quedo, mandamos a traer pizza, estábamos muy bien y yo le dije a mi compañera, yo me quedo a dormir en el sillón. Y estábamos vacilando y estábamos muy bien hasta que llego y me acuesto. Entré a cambiarme al cuarto de ella y esa vez dormí con una pijama muy corta y el tío, que ella le dice papá que lo quiere sobre todas las cosas, se acercó en la madrugada y empezó a manosearme. Fue una experiencia muy horrible. Susan, ¿qué hace usted en ese momento? Empiezo a gritar al momento en que me despierto y veo quién era, me tapa la boca, no puedo gritar, nadie me escucha, lo golpeo, lo arullo, le grito, o sea, no podía hacer nada. Fue muy difícil y lo único que hice fue llorar toda la noche, no podía hablar, me sentía en shock, tenía miedo de contar mi situación, o sea, a mi amiga, por miedo a que no me creyera, que me le estaba sometiendo al tío o algo así. ¿Qué pasa ese día cuando usted se despierta? Esto pasa en la madrugada, pero cuando usted llega en la mañana y lo ve a los ojos, ¿qué hace ese tipo, ese desgraciado? Prácticamente no hace nada, disimula que no pasó nada. Yo con miedo de verlo, de hablar, o sea, trataba de disimular lo que me había pasado en la madrugada porque no quería que nadie supiera de lo que me había pasado porque yo sentía que era una vergüenza, tal vez sentía que era culpa mía por haber dormido en una pijama tan corta. Muchas personas creen que porque camino visto corto, o sea, me juzgan y no solo porque uno vista así tiene que ser abusada, manoseada por alguien, nadie tiene ese derecho, o sea, ni las personas tienen derecho de juzgarlo a uno por la manera en la que viste, o sea, toda mujer merece un respeto. Susan, ¿usted le contó algo a sus papás o se lo guardó para usted? Por miedo a que ellos no me creyeran, me lo guardé, o sea, solo vivía con ese pensamiento de lo que me había pasado. Hasta ahora lo cuento y yo hablo con mi mamá
Y o sea, a pesar de tantos años, porque ya han pasado 4 años de eso, yo me atreví a contarlo públicamente y a contárselo a ella, y ella prácticamente no me cree. Siente que es una mentira, o por qué me lo guardé tanto tiempo, porque ya soy mayor y para ese momento era una chiquilla. O sea, por miedo al qué dirán, yo me lo callé y vivo con esa experiencia, o sea, grabada en mi mente. En ocasiones tengo pesadillas en saber que tal vez me pueda pasar otra vez con otra persona. No tengo una vida social muy activa con nadie. ¿Usted ha vuelto a ver ese tipo? Sí. ¿Qué hace él donde la ve? O sea, solo me volteé a ver y no hace nada. Me volteé a ver con unos ojos de morboso, o sea, y yo me quedo pensando la experiencia, cómo me manoseó, cómo me tocó, cómo traté de defenderme y no pude. ¿Nunca pensó en contarle a su amiga años después de todo lo que sucedió? Pensé sí, claro que sí, pero tenía mucho miedo de lo que llegaran a hacer mis papás. Ella podían hacer algo en contra de él, y por miedo a que pasara una desgracia, por la cólera de mis papás también, y ella que se alejara de mí. O sea, yo tenía miedo de perder su amistad. Eran amistades de años, desde que empezamos el colegio y todo, y no quería perderla. Ese día, cuando usted está en la casa, usted me decía que él era como una blanca paloma, que nunca se le veían esos comportamientos. Él era muy buena gente conmigo, nunca tuvo una insinuación, siempre me chineaba, era muy tuanis, siempre me guardó respeto, pero no sé qué pasó ese día, no sé si fue en la manera de vestir o si andaba tomado o qué pasaba con él, pero ese día se volvió una persona totalmente diferente. Pero en ese momento, cuando usted pega gritos, cuando pide ayuda, nadie la escuchó. ¿Cómo es posible que nadie la escuchara en la casa? Sostenía la boca muy fuerte, no podía ni respirar, yo solo lloraba y me sostenía un brazo y no podía, yo le pegaba con el otro, igual aún así no pude soltarme. Fue tan difícil saber que me tenía tan presionada que nadie escuchaba mis gritos. Eso fue en la madrugada, todo el mundo estaba dormido y por más que yo traté de defenderme, no pude soltarme de él. Susan, muchísimas gracias por compartirnos su caso y ojalá que no le pase a otras muchachas. Sin embargo, las cifras son alarmantes, como lo revelaba doña Zarela Villanueva. Nosotros continuamos con esta entrevista. Don Vicente Tepedino, adelante. Así es, Sergio, muchas gracias, de verdad. Y si en el caso de antes estábamos indignados y molestos, creo que este es peor, ¿no? No, ya este realmente ninguno. Es una víctima. No hay derecho. Sí, no hay derecho. No hay derecho. Pero este sí fue violación ya. Una niña que va a casa de una amiga a estudiar y que le pase esto, don Belisario. Y ocurre mucho. ¿Ocurre mucho? Sí, claro. Sí. ¿Es el caso que se denuncia o que sale? Exacto. ¿Cuáles son los casos que no salen y que no se denuncian? Bueno, como el de ella que busque, que exacto, que saliera, imagínate. Exacto, ese es uno de que no se denunció. Sí. O sea, cuando hablábamos de 17.500 casos de delitos sexuales, estamos hablando de los que se denuncian. Hablemos de otra cantidad muy similar a los que no se denuncian, que ocurren todos los días en la intimidad de la casa, en la intimidad de un apartamento, como consecuencia de una fiesta, que empieza la fiesta tranquila y después de las 12, 1 de la mañana termina un desastre, ¿ok? Porque ha ocurrido y ocurre muchas veces acá, y los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Es decir, uno lo mira esto constantemente cuando es un operador del derecho y tiene que ir los lunes a los tribunales de justicia y ve la cantidad de gente que ha sido pasada o que está poniendo una denuncia precisamente por violación o por un abuso sexual. Belisario, en este caso que pasó hace mucho, ¿hay alguna posibilidad de acusar a este tipo que lo sigue viendo, o ya eso prescribe, o cómo se da? El periodo de prescripción de una violación anda en 10 años aproximadamente. Entonces todavía hay un tiempo importante para poder hacerlo. Claro, lo que pasa es que entre más pase el tiempo es menos posibilidad de tener éxito en el proceso, ¿verdad? Sí, se ha dado muchos casos de gente que denuncian, ¿verdad? 8 años después, 9 años después, y entonces ya el elemento probatorio es muy poco probable, es muy débil, que permitiría llegar a un juez a un nivel de certeza para poder condenar. En esto siempre es vital las primeras 72 horas. Si esta niña hubiese tenido la confianza suficiente con el papá y la mamá, si los papás pueden creerle a sus hijos, y acudir de inmediato a este equipo interdisciplinario que tiene el Poder Judicial hoy día, podemos tener un abordaje de la crisis de una manera muy distinta. Porque esto queda para toda la vida en esta niña. Esto quedó para toda la vida, con la insatisfacción de que nadie la escuchó, de que nadie le creyó y que no recibió la ayuda en este momento. Este programa de prevención que está desarrollando el Poder Judicial, a mí me parece que gira en la dirección correcta, en el sentido de no solamente revictimizar a la víctima,
sino que también permitirle a ella un proceso terapéutico importante que le permita luego convivir sanamente con esta amarga experiencia que ha tenido en su vida. Vemos también otra de las cosas, Belisario, porque uno dice, muchos de estos abusos pasan con gente de confianza, con la gente más cercana, con el vínculo que usted dice, sí, cuídame a mi hija porque yo confío en vos. Los primeros abusadores son los del primer círculo, ¿verdad? Correcto. El papá, la mamá, tíos, el hermano, amigos, los tíos, los primos, ¿cómo verlo etcétera. nosotros? Ahora, O sea, yo no sé ustedes si difieren o no y allá en casa, pero cuando uno tiene hijas, mujeres, hay que tener un cuidado sobrenatural de dónde se van a dormir. Y esto, es decir, cuando son chiquitinas, ¿verdad? Uno tiene que realmente conocer a la familia donde vos estás entregando la intimidad de tu hija como es. Sí. No sabes, ¿verdad? ¿Vos tenés hijos varones? No. Bueno, yo también tengo varón. Igual soy delicado. Bueno, imagínate, yo tengo dos varones y también soy... Y sos delicado en eso. Pero, claro. Entonces realmente... porque el abuso es en ambos, ¿verdad? En ambos casos, pero yo llevé un hablemos- caso- Pati, estoy de acuerdo contigo y no difiero de ti, estamos de sea acuerdo. varón o sea hembra. Uno Lo- con un hijo... exacto, con los hijos es su mayor tesoro. Yo no tengo hombres, pero para entregar y para soltar a tu hija tenés que conocer a esa familia, papá de las Claro, amiguitas pero o mira este amiguitos. caso, Bueno, de ve. Susan, que uno dice, No sabe los una blanca principios, la paloma del educación, Señor. Así sí, es. pero Tú no, como dices, pero hay no lo una... conoces. No lo, sí, pero lo Pero el mandas una gran vez. problema aquí fue que Susan, Porque no es la primera vez que Susan iba a esa casa. los papás de Susan Exacto. no confían Exacto. en Susan. Y ahí viene otro segundo Ese es problema, el que gran no tiene la problema. Sí, porque confianza ella- de contarle a papá Ella o a no mamá. quiso decir a los papás porque Sí. le daba miedo que no le creyeran. Ella tenía lo que menciona. romper el Tenía- silencio, claro, ella claro. tenía que inmediatamente Pero también- comunicarse, ella tenía inmediatamente que generar la crisis en el acto en que estaba siendo Una niña violentada, de 17 para que años. incluso la amiguita se enterara Sí, claro, del pero monstruo mira, con el que pero están todo- viviendo en La esa clase, casa. porque Todo puede lo que- pasar. Exacto. Todo lo que la niña plantea a los 17 años, dice, fui violada, me da Así es. miedo decirlo porque sacaba la amistad No, con mi y veo- amiguita. y veo- Mi papá me da pena vergüenza. Y veo a También es esa otra. persona también. La actitud porque de mi papá se es puede convertir en un frecuente. agresor después, ¿no? Por eso hay es que que- ponerse en la situación también de la víctima. Por eso es que hay que empoderar a la víctima. Eso, Los eso. padres de familia tenemos que empoderar a nuestros hijos Antes para de que que sean tengan la víctimas. capacidad Claro, para claro que poder sí, denunciar. claro que sí. Exacto. Y los hijos tienen que entender que cuando el papá le está diciendo, comunícame dónde estás, informarme cómo estás, llamarme apenas llegas, decirme a qué horas vas a salir para calcular el tiempo de llegar, no es que quiero controlar tu vida, no es que quiero, no, es que simplemente ante la situación del mundo actual, ok, requerimos unirnos más y requerimos tener un nivel de comunicación mucho más amplio. Claro, claro que sí, claro. Ahora, había una muchacha que denunció hace poco de una situación que le había pasado igual hace Cuando unos era más años, como en niña, este sí. caso, pero que el papá de una compañerita donde ella frecuentaba, donde se quedaba a dormir, se levantaba por la noche, la toqueteaba. La toqueteaba no solamente a ella como ajena, sino que A su también, hija. imagínense ustedes, a la hija. Y al final, dos niñas totalmente vulnerables, donde además es la chiquita hija, donde uno de repente cree que Sí. es Wow. cuestión Sí. de que pasa Ok. normalmente. Lamentablemente eso ocurre en nuestra sociedad, en las cuatro paredes, en la intimidad y en las sombras de la noche, en esas cuatro paredes, hay un problema que subyace en nuestra sociedad. Lo importante es hacer que ese problema trascienda Así. y hay que romper esos esquemas de silencio y esos anonimatos en los que se abriga esta impunidad. Y peor aún, a veces hay mamás que no le creen a sus hijas señor. porque Sí, le es dicen, verdad. no digas nada, porque si no, ¿quién nos va a mantener? Ay, no, ¿Cómo vamos a eso. cubrir nuestros y cuando gastos? se habla de padrastros, Ok, Ay, situaciones que principalmente se han dado mucho, en sí. el tema de los padrastros, en los temas en donde hay un nivel de dependencia económica muy importante, en donde ese hombre cree tener el derecho sobre la vida Sí, y señor. y sobre el destino, no solamente de la esposa o la compañera, sino que también de sus hijos e hijas, y eso es sumamente delicado, es muy grave y hay que denunciar. Hay que denunciar. Hay que perder el denunciar, temor cierto. a denunciar, denuncia. tenemos que denunciar. Y con esa Belisario. reflexión, con esa, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que se concentra. Tenemos que terminar porque tenemos mucho Hay que romper hoy, el silencio. Pero hay que romper el silencio. Sí, Belisario, y lo otro muchas que gracias. dijiste, Ok. empoderar a Nuestros hijos. por si algo y Dios no quiera pase, Exacto. pero para que Cancelado. estén preparados a denunciar. Exactamente. Muchísimas Gracias, gracias. No, no, Belisario. encantado, a la orden. Gracias, Un Belisario. Un placer. gusto Muy delicado. tenerlo acá en nuestra casa. Ok, gracias. Continuamos ahora con Douglas. Douglas. A dormir. Ay,